Buenos días, Buenos días, doctor. ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, empezamos ya, Sí, doc, buenos días, buenos días. Bueno, tardes ya. ya tardes, ¿verdad? El tema de hoy es ya ven en pantalla la presentación. Sí, dice trastornos de ansiedad, ¿verdad? Esa mera, estábamos viendo TOC y poquito antes vimos esquizofrenia, ¿verdad? Y decía yo, les decía yo que cuando se hace la exploración del contenido del pensamiento, pues los fenómenos patológicos básicos son delirios, obsesiones y fobias. Y bueno, los delirios ya los revisamos en relación al cuadro de esquizofrenia. Digo, es un cuadro donde se presentan delirios. Las obsesiones, pues las vimos pegadas ahí al cuadro de TOC. Y nos faltan las fobias, y las fobias, pues están representadas principalmente en los cuadros de ansiedad, que ahora están incluidos en esta parte del manual diagnóstico. También la ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Antes no estaban. Antes estos estaban en los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, porque regularmente el diagnóstico se hace en etapas tempranas, pero dado que pues, la característica central es la presencia de ansiedad, pues bueno, la incluyeron en los cuadros de ansiedad. Y por otra parte, el TOC, que antes estaba incluido en los cuadros de ansiedad, como pueden ver ustedes, ahora no está por ningún lado aquí, ¿verdad? Porque como lo mencionamos cuando lo revisamos, pues ahora tiene su propio capítulo aparte, ¿no? Junto con el dismórfico corporal y el de acumulación y el de pellizcamiento y de la piel y la tricotilomanía, ¿sí? Y acá no, digo, a pesar de que en el TOC se presenta mucha ansiedad, pues bueno, parece que es otra categoría diferente y por eso ya lo dejaron fuera de los cuadros de ansiedad, pero le dieron su propio apartado. Igual pasó con el trastorno de estrés postraumático, que anteriormente también estaba acá en las categorías de ansiedad, porque la persona con estrés postraumático, pues obvio que también tiene ansiedad, pero también por sus características muy particulares, pues lo dejaron aparte, ¿no? En el sentido de que la persona con un trastorno de estrés postraumático, pues evidentemente que hasta el nombre lo dice, pues el sujeto sufrió un trauma, ¿verdad? Un trauma importante, el cual se liga directamente con la aparición, pues, del trastorno. Y acá los casos de trastornos de ansiedad, pues no necesariamente tiene que haber así como un evento traumático, no puede que estos aparezcan así como de manera espontánea, pues, o sea, no tienes que haber sufrido un trauma previo para presentar luego un trastorno de pánico, aunque bueno, mucha gente ha sufrido traumas en la vida, pero aquí como que no hay una relación directa entre el evento traumático y la presencia del cuadro de ansiedad. Pero entonces, bueno, estos son los cuadros que pueden ver ustedes ahí. Se incluye también las fobias, pues, específica y social. El que les dije ahorita, el de pánico, que bueno, el trastorno de pánico antes se llamaba, le decían trastorno de angustia o le decían histeria de angustia, ¿sí? Pero ahora ya quedó como
como trastorno de pánico. Otra variedad de fobia, pues la agorafobia y el de ansiedad generalizada se incluyen pues en estos cuadros. Y como en todos los capítulos de la clasificación actual, pues se anexan también los cuadros de ansiedad que pueden ser inducidos ya sea por sustancias o por alguna otra afección médica, ¿no? O sea, digo, una persona puede tener un hipertiroidismo, a lo mejor, que le esté ocasionando ansiedad importante, y entonces, bueno, pues ahí ustedes tienen que registrar ese hecho, ¿no? Cuando ustedes clínicamente consideren que el cuadro médico, que la enfermedad médica es el, el causante del cuadro de ansiedad que está presentando el paciente, ¿no? Y como siempre, también en la clasificación, pues se incluyen estos grupos de trastornos donde luego o bien no tenemos suficiente información para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y no pasamos de decir, pues es que tiene un trastorno de ansiedad, como cuando ustedes revisan a un paciente en urgencias, pues a lo mejor no tienen mucho tiempo para hacer un diagnóstico más o no tienen la suficiente cantidad de datos, ¿sí? Y por otra parte, pues también toda la serie de trastornos que luego, pues tú tienes muy claro que es un trastorno de ansiedad, pero a lo mejor no cumple con todos los criterios para hacer algún otro diagnóstico específico. Pero bueno, nos vamos adelante para aprovechar el día de hoy y empezar a revisarlos. Y este es el primero que está incluido acá, que es un trastorno que luego frecuentemente se diagnostica en niños, sobre todo porque es donde se presenta con mayor intensidad, pues, o es más notoria la presencia de las manifestaciones que luego incluyen estos síntomas o manifestaciones que tendrían como núcleo, pues, ahí más importante la presencia precisamente de miedo o ansiedad, que luego pues vienen siendo más o menos cosas muy parecidas, ¿no? Nada más que aquí sí hay miedo intenso precisamente a la separación de las personas por las que el niño luego siente apego. Les digo niño porque pues frecuentemente el diagnóstico se hace en niños, aunque hay adultos que pueden tener también luego problemas de ansiedad de separación, ¿no? Por ahí hay algún estudio en residentes de medicina que luego tuvieron ansiedad de separación temprano en la vida y luego presentaron bastante broncas cuando tuvieron que dejar la residencia en la que vivían para trasladarse a hacer su especialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trastorno que sí existe y se refiere a estas cosas, y para hacer el diagnóstico, pues el sujeto tendría que presentar por lo menos 3 de esas manifestaciones, ¿no? Cuando se ve venir o cuando se experimenta una separación real, el sujeto presenta malestar excesivo y recurrente, o sea, que generalmente pues, es miedo o ansiedad. Por supuesto, esta ansiedad debe ser o muy intensa o no corresponde con el nivel de desarrollo del sujeto. O sea, digo, normalmente hay una etapa donde pues, los niños se tienen que separar poquito de sus papás, poco a poco, ¿no? ¿Sí? Nada más que luego cuando se les nota, por ejemplo, es en estos casos cuando luego los llevan a la escuela, a veces por primera vez, ¿no?
ahí es donde en ocasiones brinca la presencia de síntomas de ansiedad. Claro, que habría que distinguir un chavo que tiene un trastorno de ansiedad por separación de un chavito normal que se adapta rápido pues a su situación nueva en la escuela. Y entonces, además de la ansiedad cuando realmente se vive o cuando se ve venir una separación, el sujeto regularmente también se preocupa de manera importante pues y frecuente o continua pues porque no les vaya a pasar algo a sus papás, ¿verdad? En este caso, a las figuras de mayor apego, o de que algo los pueda dañar, que se enfermen, que se lesionen, que sufran alguna cosa, que se ahoguen, que se caiga la casa donde viven o que se mueran, ¿no? Además de que otra cosa pueda causar la separación, ¿no? O sea, y si me pierdo, y si me raptan, y si tengo un accidente, o si me enfermo. Es decir, todo esto, como dice acá, excesivo y persistente, o sea, se parecería mucho a la presencia de obsesiones, ¿no? O sea, como que estos niños que luego tienen ansiedad de separación, como que pareciera que están obsesionados con la idea de que a sus papás les pase algo, con la idea de que se van a separar, ¿sí? Y entonces, en base a que tienen esa ansiedad excesiva o temor extremo, entonces luego como resultado, pues el niño se resiste, o sea, no quiere o de plano rechaza salir lejos de su casa, ¿no? A cualquier lugar donde le digan que vaya por miedo a la separación. Entonces son niños que empiezan a como que, vaya, esto sería como una conducta evitativa, ¿sí? Que es como un acompañante común y corriente de la ansiedad. Vaya, la presencia de ansiedad luego condiciona que el sujeto empiece a tener conductas evitativas, en general, pues, en la mayoría de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Pero aquí, pues, principalmente el problema es el miedo a la separación de las figuras de apego les digo, les repito de nuevo, pues, del niño, ¿verdad? Porque el diagnóstico se hace más frecuente en niños, pero pues igual se puede hacer el diagnóstico en adultos, ¿no? Además, pues el sujeto se resiste a estar solo, no quiere estar solo y cuando está solo, pues le da mucho miedo o le da mucho miedo estar solo y ese miedo también es excesivo y persistente, ¿no? Entonces no quiere estar, en este caso que decimos, pues sin los papás, ¿no? Si le dicen que va a haber pijamada o que noche de campamento con los amiguitos o lo que sea, pues el chavillo tampoco lo hacen que vaya, ¿no? Se resiste o de plano no se niega a dormir fuera de casa o en algún lugar lejos de su figura de apego, ¿no? Muchas veces se acompaña o se puede acompañar de pesadillas precisamente sobre el tema de la separación, que a veces son muy claras o a veces más distorsionadas, ¿no? Y por último, en cuanto a los síntomas del criterio A, pues luego son niños que muchas veces empiezan con dolores de cabeza, dolores de panza, náuseas, vómitos, cuando se produce o cuando se ve venir la separación. En este caso, le repito, por ejemplo, de los papás, ¿verdad? Y luego, bueno, en cuanto al criterio de tiempo, pues para niños y adolescentes con un mes de síntomas basta, un mes que se presenten 3 o más de las manifestaciones que mencionamos ahorita, de estas 8 previas,
pues ya dices, ya tengo el diagnóstico. Y el diagnóstico en adultos requeriría que el sujeto tuviera síntomas por lo menos durante medio año, ¿sí? Ahora, como todos los trastornos que vamos a ver y los que ya vimos antes, pues para hacer trastorno decíamos, o bien, bueno, se presentan los síntomas, pero además de que se presenten las manifestaciones, pues estas deben de causar malestar, pues si no causan malestar o no causan deterioro, pues entonces no hay bronca, ¿verdad? Digo, alguien puede estar preocupado por esas ondas, pero si no me molesta y si no me afecta en mi funcionamiento, pues eso no es un trastorno. Ya cuando las cosas hacen que me sienta mal o hacen que funcione mal, ya sea con la gente o en la escuela o en el trabajo, pues entonces ya hablamos de diagnóstico, ¿verdad? Y por último, pues habría que eliminar las otras posibilidades por las cuales alguien pueda tener mucho miedo o pueda manifestar la conducta de no querer separarse de sus figuras de apego, ¿verdad? Y entonces, bueno, acá el asunto es, digo, luego, muchas veces podemos, muchas personas, hacer las mismas cosas desde afuera la conducta luego se ve igualita, o sea, hacemos lo mismo, nada más que luego hacemos lo mismo, pero por diferentes razones, ¿verdad? Como en este caso, a lo mejor un muchachito que tiene un trastorno del espectro autista, a lo mejor también se resiste a separarse de sus figuras de apego y a lo mejor no quiere ir con otras gentes y a lo mejor tiene manifestaciones como las que mencionamos ahorita y cumple con 3 o más síntomas. Nada más que en el caso del chavo con autismo, lo que sucede es que estos muchachitos más bien tienen una resistencia excesiva al cambio, más bien no es porque tengan miedo de separarse de los papás, sino porque no quieren que les cambien su esquema, su agenda, su horario, las cosas como ellos las hacen de manera como muy sistemáticamente repetitiva todo el tiempo, ¿sí? Eso sería diferente, pero por fuera puede parecer muy similar, ¿no? O puede ser que el muchachillo o el adulto, no sé, pues digo, puede ser en niños o adultos, puede ser que no se quiera separar de las figuras de apego, pero porque está psicótico, o sea, a lo mejor está teniendo ideas delirantes o está teniendo alucinaciones que tienen que ver con la separación, pero eso ya sería diferente, ¿verdad? Uno que se parece mucho es la agorafobia, donde el sujeto también siente ansiedad, pero no tanto por miedo a perder a las figuras de apego, sino más bien porque le da cuscus salir solo, entonces tiene que salir con alguien de confianza. Esa sería más bien agorafobia, ¿sí? O cuando más bien el trastorno es más global, pues, como la ansiedad generalizada, donde más bien la conducta del sujeto está condicionada por una gran preocupación por su salud o por el daño a las gentes cercanas, ¿no? Digo, ahí eso es el foco del trastorno. O en el caso del sujeto que luego no quiere salir porque está muy preocupado porque a lo mejor está enfermo, como sería el caso de la antigua hipocondriasis, que ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, ese es la ansiedad por separación o trastorno de ansiedad por separación. Y este otro que se trata de muchachitos que no hablan. Digo, sí pueden hablar, nomás que, como dice aquí en el criterio A, o sea, el sujeto sí puede hablar en otras situaciones, nada más que tiene un fracaso constante para hablar en situaciones sociales en las que se espera que lo haga.
particularmente en la escuela. Entonces, por eso este trastorno, el mutismo, que bueno, ahora le dicen selectivo, ¿verdad? Es que antes le decían mutismo electivo. Pero bueno, el mutismo selectivo anteriormente, igual que la ansiedad por separación, lo ponían junto con los trastornos de inicio en la infancia, niñez y la adolescencia, porque pues luego se hace el diagnóstico en sujetos jóvenes, porque generalmente luego los papás los van a llevar a buscar atención porque tienen problemas para hablar en la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, si esta dificultad para hablar en estas condiciones hace que el muchacho batalle con sus avances en la escuela o en el trabajo o en sus relaciones, en el sentido de poder comunicarse con otras gentes, pues entonces ya cumplimos con el criterio B. Y el criterio de tiempo acá para el mutismo es de que sea por lo menos durante un mes, y especifica en el manual que no sea nomás el primer mes de la escuela, porque sucede lo mismo que les decía con la ansiedad de separación. Muchos niños van a batallar para separarse de los papás durante los primeros días que van a la escuela, pero ya generalmente para el mes pues van a andar adaptados a sus nuevas circunstancias. Y acá en el mutismo selectivo pues pasa algo similar, ¿no? A lo mejor durante los primeros días que el chavo va a la escuela, pues batalla para hablar o se siente medio incómodo, pero el chavo normal, pues antes de una semana ya va a estar ahí relacionándose apropiadamente con el resto de la gente, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, digo, no le podemos echar la culpa a estos rollos, a la falta de conocimiento o la comodidad con el lenguaje que hay que emplear en esa situación social. O sea, vaya, hay situaciones donde uno calladito se siente más cómodo, ¿verdad? Digo, como nos puede pasar a lo mejor no sé, en una clase, por ejemplo, o donde se esté abordando un tema para el cual nosotros nos damos cuenta de que somos unos perfectos ineptos, ¿verdad? No le sabemos ni papa lo que están hablando ahí de neuropsicoinmunopatofisiología. Y entonces, bueno, pues ahí calladito se ve uno más bonito, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a hablar? Si ya sabes que si, digo, si de entrada sabes que no, como dijo Sócrates, ¿verdad? Pues ahora sí que solo sé que no sé nada, pues ¿para qué meto la pata, no? Entonces digo, si no tienes suficiente conocimiento o si no estás cómodo con la manera como se expresan las cosas en esa determinada situación social a la que te estás enfrentando, pues ahí más bien, pues eres un sujeto, eh, que está funcionando adecuadamente, ¿verdad? O sea, digo, hay veces donde es mejor no hablar, como dicen luego, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, habrá quienes no hablen, les digo, acá en cuanto al diagnóstico diferencial, en este caso, sobre todo en niños, pues cuando tienen el cuadro de trastorno de la fluidez del lenguaje o tartamudeo, pues hay veces que el muchachito se priva de hablar o no quiere hablar, pero pues porque es tartamudo y luego le da más vergüenza hablar, pero porque tiene una dificultad con la cuestión de la fluidez del lenguaje, ¿no? Y por supuesto, hay que tener en cuenta que no vaya a ser que el chavo tenga o un trastorno del espectro autista, donde a veces también batallan bastante para hablar, pero entonces no sería propiamente mutismo selectivo, ¿verdad? El síntoma a lo mejor del muchacho, pues sí sería mutismo, nada más que luego en el contexto de graves dificultades para la interacción social y de problemas también en cuanto a los aspectos comunicacionales básicos, que luego, pues bueno, te dan más bien la orientación a pensar en un trastorno del espectro autista. O
lo que luego también puede pasar es que el chavo no habla porque tiene una onda psicótica, ¿no? O tiene esquizofrenia, y luego no es raro que un paciente esquizofrénico también esté mutista, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, habría que hacer pues la distinción entre una cosa y otra. Y luego, bueno, viene este otro, la fobia específica. Hay quienes dicen que es el trastorno psiquiátrico más frecuente aquí en México. Digo, según alguna estadística por ahí que vi alguna vez, pues parece que es el cuadro psiquiátrico más común en población general y más específicamente en población general femenina. ¿Sí? Vaya, muy frecuente, pero no necesariamente muy diagnosticado. Esto, les repito, es en población general, o sea, en una encuesta hecha creo que era en domicilios, pues, particulares. Entonces, digo, mucha gente puede que tenga el trastorno, pero recuerden ustedes que luego los trastornos, pues, pueden ser leves, moderados o graves, ¿no? Y por supuesto, pues no todo el mundo que tenga un cuadro, pues va a buscar atención. Digo, si teniendo, por ejemplo, ¿cuál fue el que dijimos el último? El TOC, ¿verdad? Desde que empiezan los síntomas hasta que la persona va a buscar atención, pues puede que pasen 17 años. Entonces, bueno, si mi bronca es a lo mejor nada más que le tengo miedo a las arañas, pues a lo mejor me la vivo con mi miedo a las arañas y nunca voy a buscar atención. Pero entonces, aquí serían pues los criterios para hacer el diagnóstico de una fobia específica, que sería otra vez igual que en los que vimos anteriormente, miedo o ansiedad intensos, pero aquí se trata de un objeto o situación específica. Obvio que luego en los niños a veces pues no te pueden expresar que tengan miedo y a lo mejor lo expresan a través de estas manifestaciones, ¿no? De llorar o de hacer rabietas o de quedarse parados o aferrarse. El otro criterio es que el objeto o la situación casi siempre te va a provocar el miedo o la ansiedad de inmediato, de tal manera que luego el sujeto evita, otra vez evitación. Es decir, si tengo ansiedad por separación, pues empiezo a evitar las situaciones que luego estén relacionados con con el objeto o con la situación a la que le tengo miedo, ¿no? En el caso de la ansiedad por separación, pues cualquier cosita que me indique que a lo mejor me voy a separar de las figuras de apego principales, pues entonces se presenta esta conducta de evitación, pues mejor lo evito, ¿verdad? Mejor no lo hago. Igual acá, el sujeto acá en este caso, pues evita el objeto o la situación específica a la cual le desencadena el miedo, ¿no? O se puede resistir a enfrentarlo o lo hace con mucho miedo o ansiedad intensa. Además, el sujeto y el clínico pues se percatan de que ese miedo o ansiedad pues no corresponde con el peligro real que luego tiene propiamente, o sea, como que no es para tanto, ¿no? Y tampoco corresponde al contexto sociocultural, o sea, digo, por supuesto, bueno, el criterio de tiempo, pues por lo menos medio año. Y además, como todos los trastornos, pues o causa malestar o causa deterioro en el funcionamiento. Y entonces les decía esta onda o sea, alguien, en el caso de que alguien tenga una fobia grave, pues, no sé, que le tenga miedo a los payasos, ¿sí? Pero pues en mi vida voy a encontrarme con un payaso, entonces a lo mejor como que no es para tanto, pues digo, a menos que trabajar en el circo o algo así, ¿verdad? ¿Sí? O le tengo miedo a las serpientes, pero pues para que me encuentre una, digo, de las que se arrastran así por el suelo y pues sería también como poco,
poco realista que nos tocara encontrarnos con un bicho de esos, ¿no? O el que ustedes quieran, pues. Pero bueno, ahorita a lo mejor lo aclaramos un poquito más cuando veamos las diferentes variedades. Y entonces, igual que en los anteriores, tener en cuenta que los síntomas no se deben a un cuadro de pánico, a un trastorno de pánico, que es otra cosa diferente. Nada más que sí hay que tener en cuenta que una persona con fobia específica o una persona con fobia social o una persona con ansiedad de separación también pueden tener ataques de pánico, o sea, se pueden presentar como agregados al cuadro clínico, o sea, no es infrecuente, pero también, pues hay quienes presentan exclusivamente ataques de pánico sin necesidad de tener fobias, pues, ¿sí? Pero entonces, en caso de que presentaran ambos, pues hay que hacer los dos diagnósticos. Pero es diferente, pues, el trastorno de pánico que la fobia social o específica. En la agorafobia, pues también hay temor, pero acá decíamos, acá de lo que tengo miedo no es tanto de separarme, sino más bien lo que tengo miedo es a salir solo. Entonces es un poquito diferente, ¿sí? Es diferente también la ansiedad que se experimenta con las obsesiones que vimos la semana pasada. Allá el cuate estaba pensando que, no sé, lo que mencionábamos, o sea, a lo mejor le aparece la imagen de repente o la idea este, de dañar a una persona cercana o a alguien querido y entonces al sujeto que eso le causa ansiedad, pero eso es diferente de la fobia, ¿verdad? Y por supuesto diferente también de alguien que sufrió un evento traumático severo y presenta como resultado un trastorno de estrés postraumático. O como la que acabamos de revisar ahorita, pues alguien puede presentar ansiedad por la onda de separarse de sus figuras de apego o de estar en ciertas situaciones sociales y entonces eso también es diferente a la fobia específica, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la fobia específica, pues incluso, hasta tiene nombre cada una, ¿no? Pero son básicamente en estas variedades, o bien pueden ser fobia a ciertos animales, o fobia a ciertas condiciones naturales como estas, agua, tormentas, alturas, o a la sangre, inyección o heridas, como el hecho de tener un miedo exagerado a las agujas o a ir con el dentista, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí se deja el absceso en la muela, pero no va con el dentista porque tiene miedo, ¿sí? O a ciertas situaciones como volar en un avión o subirte a un ascensor o a los sitios cerrados y les decía, pues, a lo mejor cada una tiene su nombre, ¿no? Que si la claustrofobia, que si la aracnofobia, que si, ya depende o sea, hay chorro de variedades, ¿sí? O alguna otra, como gente que tenga mucho miedo a sufrir en un episodio de ahogo o a vomitar o en estas variedades en los niños a ciertos sonidos o a personajes disfrazados, ¿eh? Pero bueno, esa sería la fobia específica. Mencionarles de pasadita que la fobia específica es la que menos responde al tratamiento farmacológico. Digo, es así como un ejemplo muy clásico de un trastorno que se considera un trastorno mental o psiquiátrico, pero curiosamente los medicamentos como que no ayudan mucho en el caso de la fobia específica. Para la fobia específica lo que funciona es el tratamiento conductual, o sea, la terapia propiamente conductual, incluso a lo mejor ni tan cognitivo conductual, más bien
más bien poniendo el énfasis en lo conductual. Si le tienes mucho miedo a las arañas, pues la manera de superar ese miedo va a ser irte acercando a las figuras y a los pensamientos relacionados con este bicho en particular, ¿no? Y entonces, esta técnica que habíamos mencionado también cuando hablábamos del TOC, la desensibilización sistemática, pues se puede utilizar como abordaje terapéutico para la fobia específica. ¿Sí? Y se los digo porque luego viene el trastorno de ansiedad social o fobia social, donde luego, por ejemplo, los antidepresivos parece que funcionan de maravilla. O sea, las dos son fobias, ¿sí? Las dos son trastornos de ansiedad, las dos pueden responder a la psicoterapia, o sea, en el caso de la fobia específica, a la terapia conductual de irte acercando al objeto que te causa miedo. Y en el caso de la fobia social, pues igual, digo, realizando las actividades que luego te causan ansiedad, eso te va relevando de la presentación de la ansiedad. Pero además, en el trastorno de ansiedad social, parece que los antidepresivos y en particular los inhibidores de recaptura de serotonina, específicamente la paroxetina, aunque puede ser cualquier otro, y también los antidepresivos duales tienen un lugar en el tratamiento porque funcionan bien. ¿Sí? Y entonces, bueno, en el caso de la ansiedad social, pues el sujeto igual se resiste y tiene mucho miedo o le causa mucha ansiedad estar en situaciones donde puede estar expuesto a ser examinado. Entonces se resisten y batallan para poder mantener una conversación o reunirse con otras gentes, particularmente con extraños, ¿no? O a que los vean comiendo o bebiendo y entonces no van a los restaurantes, ¿no? O a realizar actividades delante de otras personas, como por ejemplo sería dar una plática o presentar una clase. Entonces tampoco es nada raro que estos chavos con ansiedad social lleguen por ahí en la adolescencia o a inicios, bueno, sobre todo en la adolescencia, que es que cuando luego en las escuelas les empiezan a exigir ya como parte de su trabajo de todos los días que presenten, por ejemplo, clases. Entonces estos chavos batallan con eso, a veces se dan cuenta de que algo no va, está funcionando bien y luego, pues digo, generalmente como son jóvenes, pues regularmente son los papás los que los orientan y los llevan a buscar atención, ¿no? Digo, en el mejor de los casos. Recuerden que estamos hablando de psiquiatría y luego muchas veces las cosas no pasan así, más bien a lo mejor pasan de otra manera. Pero bueno, ¿sí? Cuando es ansiedad social en niños, pues es ansiedad con otros niños y no nada más con los adultos, ¿verdad? ¿Sí? Y el miedo, pues, que tienen estas gentes es, no la vaya a regar, ¿verdad? No vaya a actuar de alguna manera o que me aparece, no me vaya a suceder tal cosa, o me vaya a sentir mal o me vayan a valorar mal, ¿no? ¿Qué van a decir? No me vayan a humillar o avergonzar o a rechazar o no vaya yo a decir algo que le caiga mal a la otra gente o sí, como que no se sienten muy adecuados, pues. Y esas situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Además de que, pues obviamente no es para tanto, pues que tanto es dar una clase, pero, o sea, el sujeto, pues sí siente gran ansiedad, ¿no? Igual que el anterior, pues deben de durar por lo menos 6 meses, obvio, como siempre, malestar o deterioro, descartar la posibilidad de que sea por sustancias o por un trastorno médico,
y luego distinguirlo de los otros trastornos, como pudiera ser un trastorno de pánico, o a veces, digo, hay gentes que luego tienen más bien un trastorno dismórfico corporal y a lo mejor igual no quieren que los vean en la calle o no quieren salir al restaurante o lo que sea, pero ¿qué va a decir? Va a decir, no, pues es que no quiero dar la clase porque es que tengo las orejas muy gachas, ¿no? Y pues bueno, ahí en ese caso sería más bien un trastorno dismórfico corporal. O a veces también va a haber quienes no van a funcionar socialmente de manera apropiada, pero porque tienen un trastorno del espectro autista, que luego pues ese tiene otras características, ¿verdad? Ahora, por supuesto, a una persona pues sí le puede dar como cosita presentarse en público si tiene Parkinson o si tiene obesidad o si realmente tiene alguna cicatriz o desfiguración por alguna lesión o quemadura, pero cuando hay esto, luego, digo, cuando hay esto y luego se nota que es más bien un trastorno de ansiedad, pues se nota que lo mismo, pues digo, como que no es para tanto, o sea, pues total, sí estás temblando, pero tampoco es como para que te sientas tan mal, ¿sí? Y luego, pues también está la especificación de que el trastorno se limite solamente a hablar o actuar en público, ¿sí? Estos serían los criterios de la, digo, responde bien a paroxetina, responde bien a venlafaxina, ¿sí? Y en general, los trastornos de ansiedad, digo, vistos así como grupo, pues son un grupo de trastornos que responden bien a los tratamientos. Digo, como que hemos ido en orden ascendente en cuanto a la respuesta en general a los tratamientos. O sea, porque vimos esquizofrenia, donde ahí sí, pues nomás como al 4% les va más o menos bien, ¿sí? Y luego vimos TOC, más difícil de que responda, pero pues a lo mejor ahí 50-50, me refiero en cuanto a la respuesta a los tratamientos, ¿sí? Digo, porque se tardan mucho en buscar atención, porque a lo mejor parece que son cosas que son normales, porque el curso es así como fluctuante, ¿sí? Y en el caso de los trastornos de ansiedad en general, los pacientes, vamos a decir, como que en un 90% responden apropiadamente a los diferentes tratamientos, se adaptan en general mucho mejor y en términos así muy amplios, pues son personas que luego retoman el curso de su vida de manera normal. Entonces eso nomás por hacer la comparación con los otros que revisamos anteriormente. Y si les parece, por el día de hoy, ahí le dejamos y mañana vemos ataques de pánico. ¿Cómo ven? Ok, doctor. Está bien. Muy bien, doctor. Ay, Ok, sí. Doc. Gracias. Muchas gracias Gracias. entonces. Nos vemos. Gracias. Hasta Nos vemos. Gracias. Bye. mañana.